Así es, Perla, porque vamos a conversar sobre todo lo que ocurre con miras a las próximas elecciones. El doctor José Naupari nos acompaña, experto en temas electorales, y vamos a arrancar por lo que acabamos de ver. Doctor, buenos días primero, gracias por estar aquí con nosotros. Vladimir Cerrón es la gran incógnita y el gran cuestionamiento que tenemos. Un prófugo de la justicia que la enfrenta, ¿no? Que sabe que no va a ser ubicado, por lo menos en el corto plazo aparentemente, y que tiene estas miras de ser candidato. ¿Por qué tiene esa libertad de serlo pese a esta mochila judicial incluso que carga? Claro, lo que ocurre es que formalmente hablando, tú puedes estar, o tú podrías encontrarte impedido en función a una sentencia. Estar prófugo de la justicia, formalmente hablando, no es una sentencia, es una medida provisional. Él está todavía siendo procesado. Recordemos que las sentencias que él tenía ya han sido revocadas, anuladas, sea por algunas sentencias del tribunal y posteriormente por el Poder Judicial. Al día de hoy solo está procesado, por eso es que no tiene impedimento. Sin embargo, si es que él ganara la elección, en el hipotético y lejano caso, creo yo, ¿qué ocurriría? No podría ser, no podrían entregarse las credenciales. Tendría que ser proclamado como, pero no podrían entregársele las credenciales. Tendría que ser el primero o la primera vicepresidenta, no recuerdo quién es la que sigue en la lista, que tendría que asumir provisionalmente la presidencia de la República. Es decir, es más un saludo a la bandera, a la imagen, porque él mismo no podría ejercer funciones. Tratando prófugo de la justicia, no. Entonces, ahí lo que estamos viendo es simplemente las ganas de Vladimir Cerrón de querer seguir en esa posición, ¿no? Mírenme porque nadie me puede tocar hasta ahora. Claramente lo que señala Cerrón. Pero también hay otro tema que ha sido tocado el día de hoy en el programa, lo que está ocurriendo con Ahora Nación de Alfonso López Chau, porque los propios militantes denunciaron que había irregularidades internas, que no se les avisó, que iba a haber elección de delegados, que iban después a elegir quiénes iban para, sobre todo, las presidenciales. ¿Qué figura existe ahí? Porque el Poder Judicial ha mencionado, bueno, acá se suspende, pero ya es un hecho que llegó a concretarse. Claro, efectivamente, la decisión del Poder Judicial, o sea, la medida cautelar del Poder Judicial es inejecutable, habida cuenta que lo que buscaba, esta foto que circuló en los medios de comunicación, ¿no? Lo que se buscaba era suspender la elección de los delegados, pero la decisión había sido emitida el 3 de diciembre y la elección de los delegados fue el 30 de noviembre. En consecuencia, ya evidentemente no puedes matar un muerto, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, esa medida cautelar era inejecutable. En todo caso, una vez que se presenten las candidaturas o la lista de candidatos a los jurados especiales, vamos a ver si es que eventualmente alguna de estas personas que se fue en amparo plantea una tacha. Y ahí ya de por sí se genera un inconveniente, o en todo caso un debate muy interesante para el jurado especial, porque es cierto, uno de los supuestos para plantear una tacha es la contravención a la ley de elecciones políticas, que regula el tema de democracia interna. En consecuencia, el jurado especial en principio tiene la competencia. Pero por otro lado está la norma que te dice que tú no te puedes abocar a un procedimiento pendiente de ser resuelto en vía jurisdiccional. Y este tema ya se judicializó en el amparo. Con lo cual también podría el jurado especial decir, bueno, tú te fuiste por otro camino, te adelantaste, así que lo debatirás ahí, y yo ahora ya en tacha miro de otro lado. Y ahí queda el tema también. Vamos a ver qué decide el jurado especial si se presentase una tacha. Porque esto parece que va a ser el siguiente camino. Los militantes no están conformes, no están de acuerdo con las funciones ejercidas por el Tribunal Electoral Nacional del propio partido. Y eso significa que cada decisión que se tome va a ser por lo menos cuestionada y, de acuerdo a lo que vemos, denunciada de manera formal, legal. ¿Eso qué significa exactamente? No, claro, es que nuevamente el tema al día de hoy tendría que canalizarse eventualmente a través de tachas, ¿no? Porque ya a estas alturas del partido más no se puede hacer. Aparte que también tendríamos que recordar que fue el propio Congreso, cuando termina bajándose las PASO y restableciendo casi el marco normativo anterior, que dijo, la elección de los delegados está a cargo del propio partido. El sistema electoral va a intervenir solo si es que le piden asistencia. Y intervendrá después cuando le presenten la lista hasta el 23, no necesariamente el 23. Y a partir de ahí podrá verse en tema de calificación o en el caso de tacha, ¿no? Porque acá, probablemente hablando, estamos hablando de una etapa previa a la elección de los candidatos, es en la elección de los delegados. Entonces eso es un tema que tendrán que plantearlo eventualmente en una tacha. Ahora, usted bien señala, ya se dio esta decisión, pero cuando los resultados se habían dado, la elección fue anterior, la elección interna fue anterior a esta decisión judicial.
Sin embargo, en el fondo del asunto y en lo que señalaban los militantes, el hecho de que no se haya dado una convocatoria abierta a la elección de esos delegados, que ellos califican incluso como secreta, y el hecho de que no se haya dado el correspondiente informe ante el Jurado Nacional de Elecciones y ante la OMPE, sí era un motivo como para suspender estas elecciones internas. Lamentablemente, respecto a lo último, no, porque nuevamente la elección de los delegados estaba a puertas cerradas del partido porque el propio Congreso así lo ha querido. Otra cosa era cuando los delegados votan por los candidatos, ahí se mete el sistema. La elección de los delegados es un tema interno, donde sí eventualmente tendríamos que explorar la eventual contravención al marco normativo. Si es que al momento de publicitar la convocatoria a las elecciones de los delegados con el respectivo cronograma de la elección de los delegados, no se siguieron los principios de publicidad contenidos en sus propias normas internas. Si por ejemplo dijeron, oye, este tipo de convocatoria se publicita solo por correo electrónico, y cumplieron con esa formalidad prevista en su norma, y ya está. Pero si dijeron, por ejemplo, se publica, no sé, en un diario de mayor circulación, y no cumplieron con ese requisito, ahí estaríamos hablando de una contravención a sus propias normas. Sin embargo, en estos momentos parece que ya solamente viene la tacha, el cuestionamiento de fondo se puede dar, podemos estar de acuerdo o no, pero no hay, digamos, una decisión que pueda contraponerse al Poder Judicial, excepto la que viene a través de la tacha y que podría perjudicar en alguna otra forma al partido en sí mismo y a sus miras para las próximas elecciones? Bueno, si plantean una tacha y la tacha es declarada fundada, evidentemente hasta ahí llegó las aspiraciones de los candidatos. Ahí viene un tema bien interesante, porque como yo ya presenté mi lista, no me puedes decir que yo no participé. En consecuencia, no me podrías cancelar por, entre comillas, no participar, porque me estás bajando todas las listas. Entonces, en consecuencia, no tendría por qué pagar la inscripción, porque yo tendría que pagar la inscripción si eventualmente no presenté listas, y yo las presenté. Otra cosa es que en el marco de las tachas se caigan todas. Ahora, de lo que hemos visto en estas elecciones internas, mucho se ha rescatado la forma en la que el APRA ha ido, ¿no? Sí, presentando 16 listas, ¿no? Cada militante, cada voto. En el caso de Rafael López Aliaga se presenta una lista única. Pero que también, digamos, es que no se presentó otra lista, no es que no se le dio la oportunidad a los militantes de decidir. Pero en esta elección por delegados está siendo cada vez más cuestionada, porque termina siendo una elección a veces hasta de 2 personas, nada más, quienes van a candidatear. ¿Hay manera de replantear o reformular esa situación? Tendría que pasar necesariamente por el Congreso. Y habría distintas alternativas, ¿no? Por ejemplo, tú no puedes obligar a que haya más de una lista, como bien has mencionado, pero sí podrías, por ejemplo, haber establecido que la elección de los delegados esté a cargo del sistema. Porque, por ejemplo, si la elección de los delegados hubiese estado a cargo del sistema, no hubieses tenido problemas como el de Acción Popular o denuncias como el de Ahora Nación. Segunda alternativa, podrías haber establecido un mínimo por lo menos de delegados, no necesariamente un máximo, un mínimo de delegados. Si tú colocabas ese tema en la norma, no hubieses podido tener pues que partidos terminaban con 2, 3, 10 delegados, sino que por lo menos hubieses colocado de 100 para arriba. Claro. De ahí, por ejemplo, hubieses establecido que para convalidar la elección de los delegados, tendrían que venir a votar por los delegados el 10% del total de electores hábiles. Ahí, por ejemplo, probablemente no hubiésemos encontrado 39 símbolos en la cédula, quizás de repente 30, 20 y tanto, tampoco se hizo. Entonces, ¿hay algunas alternativas? Sí, sí hay. Sin embargo, estas van a darse si es que en el Parlamento se tiene la iniciativa, ahora con senadores, con diputados, para las próximas elecciones. Exacto. Ahora ya no hay más que hacer, ese es el panorama que tenemos. Ni siquiera para regionales y municipales, porque la regla de modificabilidad también ya comenzó a regir. El Congreso, pese a la regla de modificabilidad, ha reabierto el tema de afiliación, pero el tema de democracia interna ni lo ha tocado. Usted ha mencionado un tema importante también. ¿Qué pasa con, por ejemplo, Acción Popular, ¿no? El señor Chávez dice que se ha ganado a través de un fraude por parte del señor Barnechea. ¿Qué pasa cuando ocurren esta clase de cuestionamientos que nacen desde la interna? ¿Se puede de alguna forma, con una denuncia, un término legal, eliminar una elección que podría deberse, de acuerdo al señor Chávez, a un fraude? Claro, lo que ocurre acá nuevamente es que, tal cual está el marco normativo, la intervención del sistema electoral en este estadio es mucho más acotado. El reglamento de competencias del JNE en internas, o en primarias para ser más preciso, no, lo que establece es que post primarias tú solamente puedes entrar a analizar impugnaciones por temas numéricos o de supuestos de actas observadas.
este es un tema, no es un tema numérico propiamente hablando, no es un tema de actas observadas. Entiendo por el comunicado del presidente del Partido de Acción Popular que han planteado impugnaciones, el jurado igual los tendrá que resolver. Si aplica tal cual está su reglamento, lo que correspondería es que se declaren las improcedentes esos cuestionamientos, pero nuevamente, tipo Ahora Nación, nada obsta para que una vez presentadas las listas el 23 de diciembre planteen una tacha, o incluso, como el señor expresidente del partido, convoque al órgano que prevé el estatuto, de repente un Congreso Nacional, por ejemplo, extraordinario, y decidan o no participar en las presidenciales o no participar en todos, o para evitar la cancelación presentan la solicitud de inscripción de lista de candidatos y tienen hasta el 11 de febrero para retirar las candidaturas. Entonces tienen distintas alternativas. Por ejemplo, bajo esa mirada, ¿no? y de los tiempos y de los plazos que usted habla, ¿qué pasa si ocurriera un caso como el de la renuncia de Philip Butters, pero ya terminadas las elecciones internas? Es decir, algo sucede dentro de mi partido con lo que yo no estoy de acuerdo, ya me eligieron, pero yo renuncio. ¿Qué figura entra ahí? Claro, a ver, ahí tendríamos que tener dos supuestos en principio. Después el de Avanza País es un tema particular, vamos a ver cómo lo resuelve el jurado después de su momento. Uno, yo soy un candidato y no hay accesitarios. Entonces, si no hay accesitarios ya fue, no voy a poder presentar a nadie porque no hay figura de designación directa de integrante de la fórmula presidencial. Y ese partido no podrá presentar fórmula presidencial si se cae uno de los tres. ¿Qué es lo que podría ocurrir hoy por hoy con Avanza País? Lo que ocurre es que en el caso de Avanza País es particular porque Avanza País tiene 4 reemplazantes. Está el señor Williams, el señor Flores, la doctora Tudela y una persona más. Mi reparo con el caso de Avanza País, y eventualmente ahí, con todo respeto a los amigos de la OMP, que ahí también podrían haber sido un poco proactivos, es que ellos colocan reemplazantes a secas, no dice quién reemplaza a quién. Exacto. Entonces, el problema es que ahora, por ejemplo... Hay un grupo de reemplazantes, pero no se sabe si a la presidencia, a la vice, a la... Exacto, y el tema no es menor, porque no es lo mismo ser reemplazante de un candidato a la presidencia que ser reemplazante de un candidato a la vicepresidencia. Entonces, ¿cuál es el tema ahí? Que uno, hay otros partidos que sí han hecho esa precisión, ¿no? Y dos, aparentemente ha sido un Congreso Nacional el que ha decidido que el señor Williams, serio nacional, reemplace al señor Butters. Pero oye, un momentito, el Congreso Nacional, estamos en el plano de un proceso electoral. En todo caso, quien tendría que decir estas cosas no es el Congreso Nacional, sino el Tribunal Nacional Electoral en todo caso, que es el que procesó la inscripción, aceptó tal cual estaba esa lista, con el señor Butters en su momento, y la comunicó a la OMP. Porque si tú me llamas por el Congreso Nacional, ¿sabes a qué me suena? A designación directa. Y si me suena a designación directa, la designación directa está prohibida para el ámbito de la fórmula presidencial. Ahora, me van a decir probablemente, no, pues pero él estaba en la lista. Sí, pues, pero ¿quién era el llamado a colocarte el orden respectivo del reemplazo? Tú, pues, tu propio partido. No lo has hecho, ahí estamos. Y esa es la complicación que podría verse, usted dice, es un caso muy especial, va a tener que analizarse, pero el no tener esas determinaciones, esas especificaciones, sí podrían hacer, no se puede dejar de lado la posibilidad de que Avanza País tenga que retirarse de las próximas elecciones. No, solamente sería su fórmula presidencial. Solamente la fórmula presidencial, no para senados, no para diputados. No, porque son solamente la plancha diferenciales. presidencial. Exacto, porque el único tema que tienen ellos es en la fórmula presidencial. Y ahí nuevamente, o sea, incluso un punto intermedio es decir, oye, nuevamente, es un tema electoral, es un tema de candidaturas a las primarias, es un tema que está en manos del Tribunal Electoral. Tú, Congreso Nacional, ¿para qué te metes? No, porque si me van a colocar el acuerdo diciendo que el Congreso Nacional fue el que reemplazó al señor Butters, dicen un momentito, y el Congreso Nacional, por norma, el Tribunal Electoral es autónomo. ¿Qué hace el Congreso Nacional metiéndose en una decisión que en todo caso le compete al Tribunal? Claro. Bueno, esta es una decisión que todavía parece tiene para largo, pero que podría darnos un panorama, Ahora Nación, Avanza País, Acción Popular, de que las agrupaciones no están por lo menos bien estructuradas, incluso para las primarias. Y es por eso que regreso al tema de cómo podría darse de la mejor manera. Acabamos de escuchar a Perla comentándonos que en un Salvemos al Perú se ha dado una disputa, digamos, ¿no? Y lo conversábamos con usted antes de salir al aire, por algunos puntos en la elección y terminó definiéndose por sorteo. Se va a definir. Se va a definir por sorteo. Digamos, es una figura que nos puede resultar incluso hasta no sabemos si justa o injusta para quien termine siendo elegido por sorteo. Claro, ciertamente la Ley Orgánica de Elecciones y la Ley de Elecciones Municipales prevén la figura de sorteo para el caso de las elecciones congresales y para el caso de las elecciones municipales, vale la redundancia.
pero efectivamente creo que es un tema que debiera ser de manera residual. Acá no hay una regulación en el caso de empate en primarias. Es un tema que en principio debe haber quedado en manos de la propia organización política, y en concreto del propio Tribunal Electoral Central de la propia organización política, que ha aplicado supletoriamente justamente la Ley Orgánica de Elecciones para tratar de buscar un tema de desempate. Pero creo que es un escenario que no podía darse en una elección presidencial, porque es la Constitución la que te dice con cuánto ganas. Por eso es que la propia Ley Orgánica de Elecciones no regula el sorteo en caso de elección presidencial. Sin embargo, en lo que está ocurriendo con Salvemos al Perú, sí se puede dar esta definición, porque solamente, y usted me explicaba, hay una fecha de elecciones primarias para cada organización política. Una para las elecciones, como hemos visto en el APRE con Rafael López Aliaga, y otra por delegados. Claro, y tenemos también el otro hito, que es el 15 de diciembre, que vence el plazo para que el jurado proclame. No es que el 15 tiene que proclamar todas, puede ir proclamando ya desde hoy día hasta el 15. Ajá. Y en ese sentido no hay espacio para una nueva elección o una elección complementaria. No hay, así que tiene que haber forma de romper ese empate como sea. Ahora, esto se puede, o digamos, es común que se dé una definición, lo hemos visto anteriormente por sorteo. En municipales sí. En municipales ya de cargos de elección popular, igual que ya se vienen en octubre y en enero se proclaman, se convoca el proceso. Ahí sí se ha habido casos de empate. Pero en primarias no recuerdo. Bueno, lo que ocurre es que también en primarias ciertamente nos hemos mal acostumbrado a veces a las listas únicas, salvo justamente el caso del APRA, ¿no? Claro, que ha marcado, creo, un punto absolutamente distinto y positivo, ¿no?, en lo que significa organización política y sus elecciones internas. Pero habría que reconocer también que, digamos, los partidos, entre comillas, tradicionales han solido ir a un militante un voto y ha solido haber competencia interna, ¿no? Ahora Acción Popular ha querido ir por delegado, ya vemos cómo están terminando, pero, digamos, han solido ir por esta modalidad. Lo bueno es que en todo caso el Partido Aprista Peruano ha mantenido esa esencia de antes, ¿no? Ahora, con su experiencia nos explica un poco mejor qué está ocurriendo con APP y esta deuda millonaria de 20 millones de soles, que Perla conversaba con el doctor Riera y lo cuestionaba, ¿no?, señalándole, bueno, es el mismo César Acuña el que tiene las empresas, el que tiene la universidad y el que de su bolsillo propio como persona natural le está entregando dinero al partido. Es una figura ciertamente que no es ilegal, pero ¿qué visos podría tener? De irregularidad, por lo menos. Claro, lo que ocurre es que terminas utilizando las figuras jurídicas eventualmente para... no diría que es disfrazar otras cosas, pero correrte de algunos temas. Me explico. Igual tú siempre has tenido la posibilidad de hacer aportes como persona natural hasta 50 UITs al año. Entonces, tú no eres una sola persona, tienes a tus hijos, tienes a tus familias que podían tranquilamente también seguir aportando 50 UITs, porque como bien dijo el doctor Riera, no es que él sea el único dueño de la universidad. Entonces, tranquilamente cada uno aportaba sus 50 UITs y no tenían que haber prestado, porque el tema del préstamo, como bien lo han advertido, y lo advirtió Perla, es que tienes que devolver. Si tú aportas, no devuelven, no tienen por qué devolverte nada. Entonces, si tenía la figura del aporte de 50 UITs y que ahora son 200 UITs al año, ¿qué necesidad tienes de estar pidiendo préstamo? Porque digamos que el aporte queda en el registro absoluto y tal vez el préstamo se puede disfrazar, ¿no? No, los dos. Ahí más que todo el tema está en que al final del día el préstamo, digamos, la plata circula, ¿no? Pues yo te doy el dinero, pero después ya ves cómo me lo devuelves, ¿no? En cambio, en el caso del aporte, no hay devolución. El tema queda ahí, ¿no? El préstamo, por eso, has querido asegurarte el retorno de lo que estás pagando. En cambio, si es un aporte, ya lo perdiste. Por eso es... Ese es el truco, ¿no? ¿Por qué entonces yo mismo me presto dinero, claro, para que nunca se me pierda? Para que finalmente retorne a mis hijos, a mi universidad y a mis empresas. Ese es un tema no ilegal, pero por lo menos éticamente cuestionable, ¿no? Claro, es como que, por ejemplo, tú tienes una fundación que tiene tu propio nombre, estás en campaña y, claro, vas a decir que la fundación es la que da las dádivas, no yo como candidato, en consecuencia no me vas a aplicar la norma de prohibición de dádivas. Eso también es utilizar el sistema, a mi juicio, ir casi por la cornisa. Ahora, también se ha hablado sobre las declaraciones del presidente José Geri y esta supuesta infracción a la neutralidad. ¿Ha podido revisar el caso, escuchar cuál ha sido su declaración? ¿Considera que sí hubo una infracción? Yo creo que aunque era innecesario que mencione eventualmente al partido y que pudo haberse, digamos, excusado de responder estas dos preguntas en otro programa,
sí creo que no se configura la infracción, porque es cierto, la infracción de manera pura y dura te dice hacer alguna referencia que de cualquier forma favorezca una acción política. Pero el propio reglamento te dice que cuando estamos hablando de una actividad que no es oficial, y claramente una entrevista no es una actividad oficial, esta intervención tendría que estar relacionada a favorecer o promover el voto a favor de, y ninguna de las dos declaraciones puede ser considerada como un incentivo o promoción del voto. ¿Es una referencia al partido? Sí, totalmente de acuerdo. Pero el hecho de decir que es mi primer amor, o que ha estado, o que él considere que ha estado a favor de la gobernabilidad, ¿es promover el voto? No. No. Es dar una opinión. Claro, que tendría que haberse evitado dársela, totalmente de acuerdo, pero como el propio jurado en su norma reglamentaria condiciona en el caso de las actividades no oficiales al tema estrictamente electoral, con lo cual le baja un poco el tono al tipo infractor que ya de por sí está en la ley, haría, desde nuestro punto de vista, que no se termine configurando la infracción. Ahora, ¿qué pasa si la entrevista tiene declaraciones un poco más contundentes, pero termina siendo una entrevista, no una actividad oficial? Claro, lo que ocurre es que si hay, nuevamente, pese a que no sea una actividad oficial, el jurado puede entrar. Porque si yo hago referencia a mi cargo en una actividad no oficial, pero haciendo alusión a mi cargo, yo como presidente, yo promuevo el voto a favor de un partido y infringí. Es como, por ejemplo, recuerdo el caso de un alcalde que quiso aludir, estoy de vacaciones, ¿no? Y me puse mi polo del partido y me fui. ¿Qué dijo el jurado? Y en este proceso, ni siquiera en antes. Un momentito, las vacaciones son pagadas. Así que, y tú has hecho referencia al cargo de alcalde, infringiste el deber de notoriedad. Claro, y ahí sí viene la sanción. No, porque el jurado al menos a nivel del jurado, el jurado solo sanciona conductas infractoras que cometan los funcionarios candidatos desde el día 90 antes de la elección, o sea, más o menos desde enero. Todo lo que ocurra antes, el jurado, digamos, queda, por decirlo de alguna manera, en etapa de determinación de infracción. Esto va a terminar en la Contraloría, que no puede hacer nada contra autoridades democráticamente elegidas, al menos no les puede ejercer la puesta sancionadora estando ellos en el cargo, a la propia entidad, que en este caso es un tema bien interesante, en el caso del presidente encargado Geri, porque él no deja de ser congresista, también, pero lo ha hecho en su calidad de presidente. Entonces, ahí el jurado especial, ¿a dónde va a mandar? ¿A la presidencia para que se autosancione? ¿O a la comisión de ética, que no lo va a poder suspender? O no sé, de repente la comisión de ética dice, bueno, sigue siendo congresista, te suspendo, y mientras tanto entra el primer vicepresidente del Congreso. Ahora, pero en el propio Parlamento se han flexibilizado las normativas para que incluso durante una semana de representación ya no existe esa figura de proselitismo político y se pueda hablar también de cada agrupación. No solo en tema de semana de representación. Recordemos que lo que en sentido estricto te dice la modificación al reglamento del Congreso es que yo estoy obligado a pedir licencia para hacer actividades proselitistas cuando el Pleno está sesionando o cuando sesionan las comisiones en las cuales soy miembro. No solo semana de representación. Por ejemplo, ahorita que estamos en receso, no hay Pleno. Ahorita que estamos en receso no hay comisión, como regla general. Entonces, aplicando esa regla, yo no tendría que pedir licencia para hacer actividad proselitista, con lo cual a las 10 de la mañana podría estar en una actividad proselitista, me van a pagar mi sueldo igual y no he tenido que pedir licencia. Es una figura que la verdad a todos nos pareció, claro, va ahí por debajo de la norma, ¿no? Por debajo de la alfombra de la ley, pero que no tiene manera tampoco de regularse. Es decir, fue emitida y no hubo más marcha atrás. Claro, podría eventualmente haberse tratado de impulsar una demanda de inconstitucionalidad buscando una figura de inconstitucionalidad por omisión. Es decir, oye, es cierto que los congresistas son políticos, provienen de una organización política, nadie está diciendo que no hagan política, nadie está diciendo que no hagan proselitismo, pero que la hagan con la suya y evidentemente cuando están fuera del horario de funcionamiento del Congreso. ¿Cuál fue el problema? Este tema del congresista es un trabajador, entre comillas, como que de confianza, y hemos visto algunos trabajadores también que no son congresistas, pero que en horario de funcionamiento del Congreso están ahí, como estoy trabajador de confianza, no tengo horario, entonces como no tengo horario... Tampoco tengo lugar de trabajo. Claro, pero no, la regla de un trabajador de confianza más bien es que, digamos, te pago más porque no te va a pagar horas extras. Pero no es para que llegues a la hora que te dé la gana, si quieres vas, si quieres no vas, no, esa no es la lógica de un trabajador de confianza. Lo que con trabajador de confianza es, ¿a qué hora funciona el Congreso? Ponte, de 9 a 5 y media ya. Si puedes trabajar más de las 5 y media, no te va a pagar horas extras, pero en ese periodo tienes que estar ahí. Por supuesto. Pero el congresista dice, yo trabajo siempre. Ya, entonces yo te voy a tocar la puerta ahora que estás en receso. ¿Vas a estar? Porque te estoy pagando un sueldo, no te estoy pagando dieta. Tendrías que estar. ¿Estarán? No, ahorita vamos, tocamos la puerta y... No, ahorita están en representación, pero la otra semana que todavía no es Navidad, ¿estarán en sus despachos? ¿Estarán la gente del personal de despacho, estarán ahí? Porque igual estoy pagando un sueldo, ¿sí? Claro. Y encima hay bonificación y todo lo demás.
bajo esa figura, cuando usted dice si el caso Gerí podría pasar a la Comisión de Ética, ya sabemos cuál va a ser el resultado. Ah, bueno, claro. Ya está más que claro. Sí, pero yo personalmente sí creo que en este caso concreto no llega a configurar. No hubo ninguna infracción. Claro, y ahí también creo que el jurado se le va la mano cuando quiere correr traslado a los ministros, ¿no? Pero los ministros utilizan el 128 de la Constitución para aludir, bueno, como el presidente no es responsable, salvo por el tema del refrendo ministerial, se van contra los ministros como si fuera un acto de gobierno, como si un tema de responsabilidad electoral fuera responsabilidad política y no la es, ¿no? Ahí también ya se le fue la mano. Y hablando de responsabilidades, lo que también se ha criticado siempre en cada proceso es el abandono del cargo. Es decir, lo que está ocurriendo, hay que decir, con Rafael López Aliaga, ¿no? Dejo mi cargo como alcalde, que se replica sobre todo en muchas regiones, para tener una postulación a las presidenciales, a cualquier otro cargo. Es una figura viable, evidentemente, pero sí cuestionada, y considera usted que es la positiva, o cada quien debería terminar su mandato y luego ver lo que hace. Claro, lo que ocurre es que incluso estamos hablando de una norma constitucional, no ni siquiera de una norma legal. La regla general efectivamente es que los cargos regionales y municipales son irrenunciables, salvo si quiero postular a un cargo distinto. Claro, lo ideal sería que eventualmente, si tú te comprometes a una elección, termines... Porque esa es la promesa que le hice a mis votantes, ¿no? Claro, pero digamos, poniéndome en el otro lado de la vereda, te dirían, bueno, pues tú votaste por un partido, no por una persona, en el papel, claro está, ¿no? Y votaste por una lista, así que sabías que si yo me iba, porque tranquilamente me podían haber vacado, el primer regidor o primera regidora iba a entrar, o el vicegobernador iba a entrar. No es lo ideal, sin duda, como usted ya bien lo ha mencionado, mi estimada Maricel, es un tema que tiene un sustento constitucional directo, pero sí, lo idóneo sería en todo caso que uno termine el periodo, pero sin ir muy lejos, estaría bueno recordar que por ejemplo, los congresistas no tienen que renunciar para ir a la reelección, y encima, en este caso concreto, que se ocurre cada 20 años, si los congresistas no agarran reelección, van a poder postular para las elecciones regionales y municipales 2026, pese a que el plazo para escribir candidaturas vence el 16 de junio y ellos van a ser autoridades hasta fines de julio. Ahora, ¿qué pasa con la figura de aquellos que van en la plancha presidencial, pero también, en este caso, senador o a diputado? Keiko Fujimori dijo en algún momento, yo no quiero ningún premio consuelo, ¿no? Pero muchos que van a las presidenciales es como, bueno, me aseguro, si no estoy en Palacio, estoy en el Parlamento. Esa es una figura viable también, insisto, porque se puede dar, pero es una figura... Recién ahora con el Congreso bicameral. Ajá. Pero es una figura que se va a poder sostener en el largo del tiempo. No se ve ciertamente como que o busco esto, busco otro, pero no me quedo sin nada. Claro, lo que ocurre es que, o sea, una lectura es la lectura de la señora Fujimori, y la otra es decir, bueno, yo quiero que no te escondas y que se te acaben los megas por 5 años y después aparezcas cada 5 años, ¿no? O sea, si tú eres presidente del partido, asume, pues, ¿no? Asume la responsabilidad Mantente activo, digamos, de lo que hace tu bancada, claro, de lo que hace tu bancada, si es que llegas a tener bancada. Entonces la única forma, porque aparentemente hemos visto que varios desaparecen por 4 años, entonces siéntate entonces en tu escaño y asume con tus votos y sea arrastrado por los activos o pasivos de tu bancada. Bueno, y también se arrastra si es que uno es ministro, porque ahora el congresista también puede ser ministro, entonces... Claro. Ahí, digamos, hay varias figuras, no sé si dobles, pero que, digamos, a la mirada del ciudadano, a la mirada del elector, no son las mejores, no son las más positivas. ¿Qué plantearía usted como modificación principal para las próximas elecciones? Mira, pero, no las del 2026. Claro, pero por ejemplo, respecto al último supuesto que has planteado, es un tema interesante, porque sí hemos tenido el caso de congresistas ministros que se puentean la licencia y terminan yendo a votar. Entonces, en todo caso, podrías darse el caso, bueno, eres ministro, que entre tu accesitario temporalmente. No es que yo voy a tener mi despacho activo ahí con gente trabajando en despacho cuando... Cuando quiero soy ministro, cuando quiero soy congresista. Exacto, no, ahí eres una cosa o eres la otra. Entonces, que entre tu accesitario mientras eres ministro en todo caso. Creo que esa es una alternativa. Efectivamente, evaluar la posibilidad de establecer la irrenunciabilidad del cargo a secas. Creo que en todo caso es una alternativa también que se podría dar, ¿no? Y también quizás ajustar los tiempos, porque el plazo de renuncia de 6 meses se dio cuando la convocatoria era dentro de esos 6 meses. Hoy por hoy tenemos un proceso electoral que dura mínimo 9, y en el caso de las elecciones generales 1 año, ¿no? Entonces, ya bueno, si la idea detrás de la renuncia es optimizar el principio de neutralidad o el deber de neutralidad, bueno, colócame una renuncia de 9 meses entonces, ¿no? O 1 año incluso. O 1 año. Aunque, nuevamente, en el caso del año ha sido solo para las elecciones generales de 2026. Y hay un tema bien paradójico, ¿no? Porque las elecciones más complejas son las regionales y municipales. No las generales, pero sin embargo, para las generales, 375 días. Y para las regionales y municipales, 270.
¿Ahí va a haber algún problema con los entes electorales? Bueno, los entes electorales creo que no tanto, pero por ejemplo, tanto la gente cuestionó el tema del poco tiempo que han tenido para las alianzas y el propio Congreso ha dado un plazo para constitución de alianzas en el caso de la CRM bastante más corto. ¿Por qué? Porque justamente el periodo de convocatoria es 170, no 365 días. Y eso nadie dice nada. Lo que le consultaba, ya no para estas del 2026, pero ¿cuál sería la reforma principal para las elecciones que siguen? Bueno, personalmente yo creo, como bien lo has mencionado, Maricelo, hace un momento, creo que hay que atacar bastante el tema de democracia interna. Yo creo que el tema deberíamos ir como regla general a un militante un voto, Así es, a un sinceramiento de padrones, con lo cual implicaría un proceso de reafiliación con registro biométrico para evitar el tema de la firma falsa. Ya podríamos ir eventualmente también a incrementar el umbral de 10% a 25%, si no, no puede seguir participando, por ejemplo, ¿no? Creo que por ahí podríamos apuntalar por lo menos, bueno, y también eventualmente a transparentar el tema de financiamiento, ¿no? Recordemos que ahora se ha subido de 120 a 200 UITs por año, lo que tú puedes recibir de cada persona. Entonces, adicionalmente a ello, recordemos que tenemos la figura del aporte confidencial. Hasta el 80% de estas 200 UITs, si tú la depositas, digamos, a través del Banco de la Nación, a la cuenta que cree el partido, solo vas a saber quién aportó del banco y la OMPE. Ni tú ni yo vamos a saber quién aportó, ni el propio partido. Entonces, contra el principio de transparencia. Creo que es un tema que también tendríamos que revisar. ¿Todo eso haría que la lista no sea tan larga y no tengamos este padrón que es inmenso, inacabable? Exacto. Lo que ocurre es que no tenemos que, a mi juicio, no tenemos que asustarnos tanto por cuántos partidos chiquitos estén. Debemos asustarnos por la cantidad de partidos que estén en la cédula. Tú puedes tener 50 partidos y figurar solo 10 en la cédula. ¿Cómo lo haces? Colocando filtros en el intermedio, en el ámbito de la democracia interna. Porque ahora, ¿qué hemos hecho? Hemos restablecido la figura de los adherentes que no tienen ninguna vinculación con el partido, ¿no? Que es, a mi juicio, claramente una barrera burocrática. El tema no pasaba por ahí, el tema pasaba por otro tipo de incentivos. Por ejemplo, comités en funcionamiento permanente, no de papel. Retirar esta figura del aviso previo para cuando te va a fiscalizar, porque ahora, incluso para escribir un partido, legalmente se dice, oye, te tengo que avisar en qué periodo te va a fiscalizar. Claro. La existencia de los comités. Claro. ¿Cuál es el sentido? ¿No? Ahí está justamente ese padrón que mencionábamos, doctor Naupari. La verdad es que se han hecho algunas pruebas, pero la realidad es que cuando uno llegue y busque, ¿no?, o la foto, el símbolo, va a ser una demora eterna y no vamos a tener cuándo acabar. Eso no lo podemos repetir en el país. Claro, y ahí también viene otro tema, ¿no? Porque recordemos que en un primer momento los amigos de la OMPE plantearon 2 cédulas, pero como el Congreso quiso asegurarse el voto de arrastre, dijo no, todo en una sola cédula. Ese también es un tema que tendría que evaluarse. ¿Eso optimiza tiempos? ¿Optimiza votos tal vez, pero tiempos? No necesariamente tiempos, pero o sea, sí te va a generar, digamos, siendo una lista tan larga, te va a demorar. Porque, por ejemplo, es un ejemplo que yo sigo poniendo. Si tú no informas a la gente en qué columna se vota cada quien, yo me podría incurrir en un error. Ponte, claro, yo quiero votar por el 1 al Senado por el distrito electoral único. Si yo no sé en cuál de las columnas está, puedo terminar votando no por el 1 al Senado por el distrito electoral único, sino por el múltiple. O por ejemplo, las letras son tan chiquitas que de repente yo quiero marcar por el 17 y coloco un 1 y un 7 y ahí estoy votando por el 1 y el 7 y no por el 17, porque las letras son chiquitas. Si tuviéramos 2 cédulas quizás podríamos tener un margen un poco más visible, en todo caso, de los símbolos y los espacios para colocar el voto preferencial. Ahora, las personas incluso que necesiten ir con asistencia va a ser otro tema. ¿Está de acuerdo en que sea una ampliación solo de 1 hora a diferencia de las elecciones anteriores? Bueno, ¿es suficiente? ¿Debería ser mucho más amplio el horario de votación? Son casi 2 horas porque van a arrancar a las 7 y terminan a las 5. Ajá. ¿No? Pero independientemente de ello, mis respetos por quienes van a ser miembros de mesa, porque son 5 elecciones, tienes voto preferencial en 4 de ellas y ahí te vas a demorar un montón. Y es por eso que muchas personas no quieren ir ni siquiera temprano, porque no quieren reemplazar a quienes faltan también, porque no pretenden asumir esa situación. ¿Falta más incentivo también para los miembros de mesa? Bueno, sí, ya he colocado un tema de estipendio, se ha colocado el tema de licencias, pero sí creo que de repente... feriado, dinero de por medio... Claro, pero sí creo que de repente podríamos evaluar, de repente, ya no para ahora, ya no da tiempo, de repente incentivos un poco mayores, para poder un poco ajustar o incentivar un poco más a la gente a votar, ¿no? O de repente sistematizar un poco el tema. Nos hemos metido tanto en el tema del voto digital cuando podríamos haber eventualmente colocado una computadora por mesa, en vez de un fiscalizador por mesa, que también es importante, sin duda, la propuesta del jurado. Si tú tuvieras una computadora por mesa,
te evitarías los errores en las actas, harías menos posible la figura del recuento de votos y teníamos también resultados más rápidos. Pero además con un voto digital que parece no estamos todavía preparados para aplicar, ¿no? Vamos a ver qué dice el jurado el 19 de diciembre, que es el plazo que ellos se pusieron, hasta el 13-14 es el plazo para registro voluntario del voto digital, pero vamos a ver si el 19 han pasado los filtros. Y los dos grandes filtros, yo sí me reafirmo, son voto libre y voto secreto. El voto digital, sobre todo en estructuras jerarquizadas, donde está priorizado el tema de Fuerzas Armadas, policiales, Defensoría, Migraciones, MINSA, no vas a poderme asegurar el voto libre, el voto secreto. Si me lo puedes asegurar, vaya y pase. Si no... Bueno, lo que hemos visto es que todavía no tenían una entidad que los pueda realmente fiscalizar. Es decir, hay demoras también que se tienen en cuanto a los procesos, por más buena intención que se tenga, ¿no? Y que de repente sería lo mejor no aplicar, ¿cree usted, en este proceso? ¿Esperar un poco más o tendría que darse para ver cuál es el resultado? No, yo también sí soy de la idea de que si no están las auditorías respectivas, no debería darse. Y si se va a dar en las estructuras jerarquizadas, que el propio sistema electoral te lleve tu laptop, te habilite una cámara secreta y que cualquier miembro de las Fuerzas Armadas y policiales en los cuarteles, en los hospitales, se acerque y vote. Bueno, vamos a ver si eso realmente funciona. Doctor Naupari, ¿cuál es la recomendación para todas las personas que realmente saben que van a tener complicado el momento de la votación? ¿Cómo puedo hacer para definir mi voto y que no me suceda lo que usted está alertando, que estoy segura va a ocurrir? Quiero votar por alguien, termino votando por otra persona y favoreciendo a quien realmente no quería. Bueno, primero, como bien lo has mencionado, a través de ustedes, de los medios de comunicación en general, informarse. El sistema electoral está haciendo un esfuerzo importante. Los partidos políticos, una vez que se apruebe y hacer el sorteo del orden en que van a estar los partidos también ayuden, decir, bueno, estoy en el primer tercio, en la mitad, estoy en el último tercio de la lista, que ayuden a decir en qué columna se vota qué cosa, ¿no? Para que pueda justamente la gente informarse adecuadamente. Había antes una propuesta de especie de simulacros. Sí. ¿Qué quedó eso en el aire? ¿No era tan positivo? ¿No iba a ir muchas personas de repente en una convocatoria? No, también creo que terminaba siendo bastante más costoso también. Ah, claro. El presupuesto iba a ser mucho mayor. Y ahora lo que están pidiendo algunos organismos electorales es que justamente el presupuesto que tienen no alcanza para una elección de esta magnitud. Claro, lo que ocurre es que lo que está planteando los amigos del jurado es justamente un fiscalizador por mesa. Y también está planteando un fondo, entre comillas, por si es que se llega a dar el tema del voto digital. Pero ahí también viene otro tema interesante. Gracias por la pregunta, Marcelo, porque tenemos 39 opciones. Acá. Ya, ¿tú vas a tener 39 personeros de mesa? No, claro. Ya, entonces, ¿cómo vas a determinar a quién acreditas? Exacto. Que llega primero. Oye, si yo me acredité en el jurado especial 7 días calendario antes, ¿tengo preferencia? ¿O es por orden de llegada? ¿Cuántos vas a colocar? Y si encima le tienes un fiscalizador por mesa, es un personero menos por cada mesa. Qué complicado. Vamos a tener unas elecciones muy difíciles, tanto para los partidos políticos como para nosotros los ciudadanos. Doctor Naupari, un placer haber conversado con usted esta mañana y seguramente vamos a seguir hablando de esos temas en las próximas semanas. Gracias.